ajustando la mochila de cuero que llevaba al hombro. El comentario se extendió como pólvora por el pueblo. Los apaches habían sido enemigos ancestrales de los pobladores mexicanos de la región, y aunque en los últimos años las hostilidades habían disminuido, la desconfianza seguía siendo mutua y profunda. 3 días después, Tomás regresó al pueblo, pero no venía solo. Cargaba en brazos a una niña apache de aproximadamente 6 años, con el cabello negro como la noche y ojos oscuros que reflejaban tanto miedo como desafío. La pequeña vestía ropas tradicionales apaches, gastadas y manchadas de tierra, evidencia de días difíciles. «Dios mío», exclamó doña Carmen, llevándose la mano al pecho. «¿Qué has hecho, Tomás?». El murmullo se extendió por toda la plaza. Los habitantes se reunieron como abejas alrededor de un panal, sus voces mezclándose en un coro de incredulidad y desaprobación. «Sus padres murieron en una epidemia», explicó Tomás con voz firme, mientras la niña se aferraba a su camisa. «Su tribu no puede cuidarla debido a las circunstancias actuales. No podía dejarla allí para que muriera». Don Aurelio, el alcalde del pueblo, se acercó con el ceño fruncido. Era un hombre corpulento, con bigote gris y una personalidad tan imponente como su estatura. «Herrera, ¿te has vuelto loco? ¿Traer a una apache a nuestro pueblo? ¿Sabes los problemas que esto puede causar?». «Solo veo a una niña huérfana que necesita ayuda», respondió Tomás, manteniendo la calma a pesar de la tensión que se respiraba en el aire. «Es una salvaje», gritó doña Esperanza, la esposa del comerciante más rico del pueblo. «No pertenece aquí. Devuélvela de donde vino». La niña, que no hablaba español, percibía perfectamente la hostilidad en las voces y gestos de los adultos. Sus pequeños puños se cerraron con fuerza, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas que se negaba a derramar. «Su nombre es Aidiana», dijo Tomás, ignorando los comentarios despectivos. «Significa, flor eterna, en su lengua. Y se quedará conmigo». «Esto es una locura», protestó don Aurelio. «¿Qué dirá la gente de los pueblos vecinos? ¿Qué pensarán las autoridades?». «Pensarán que somos cristianos que practican la caridad», respondió Tomás con firmeza. «¿No es eso lo que predica el padre Miguel cada domingo?». El sacerdote, un hombre anciano de ojos bondadosos, se acercó lentamente. Su rostro reflejaba la lucha interna entre sus convicciones religiosas y las presiones sociales. «Hermano Tomás», dijo con voz suave, «comprendo tu compasión, pero debemos considerar las consecuencias. Esta decisión podría traer problemas no solo para ti, sino para toda la comunidad». «Padre, usted me enseñó que Dios no hace distinción entre sus hijos», replicó Tomás. «Esta niña es inocente de los conflictos de los adultos». Los siguientes días fueron un verdadero calvario para Tomás. Los clientes dejaron de frecuentar su herrería, las conversaciones se detenían abruptamente cuando él aparecía, y más de una vez encontró piedras arrojadas contra las ventanas de su casa. Los niños del pueblo habían sido instruidos por sus padres para mantenerse alejados de Aidiana, quien se convirtió en una sombra silenciosa que seguía a Tomás a todas partes. «¿Por qué me ayudas?», le preguntó Aidiana una noche, en su lengua apache, mientras Tomás le enseñaba palabras básicas en español. «Porque todos merecemos una oportunidad», respondió él, usando los pocos términos apaches que había aprendido. Una semana después del regreso de Tomás, don Aurelio organizó una reunión del Consejo del Pueblo. Se convocó a todos los jefes de familia en la casa municipal, un edificio de adobe con gruesas paredes que había servido como fortaleza en tiempos de conflicto. «Ciudadanos», comenzó don Aurelio, golpeando la mesa con su bastón, «estamos aquí para discutir la situación irregular que el señor Herrera ha traído a nuestro pueblo pacífico». «Debe irse», gritó don Rodolfo, el dueño de la tienda general. «Tanto él como esa criatura. No es seguro para nuestros hijos», añadió doña Esperanza. «¿Quién sabe qué costumbres salvajes puede enseñarles?». Tomás se puso de pie lentamente. Su rostro estaba sereno, pero sus manos temblaban ligeramente de la emoción contenida. «Señores, he vivido entre ustedes 3 años. He forjado las herramientas que usan en sus campos, he reparado sus carretas, he contribuido al crecimiento de este pueblo. Todo lo que pido es que me permitan criar a una niña inocente con dignidad». «¿Dignidad?», se burló don Rodolfo. «¿Qué dignidad puede tener una apache?». «La misma que cualquier hijo de Dios», respondió Tomás con voz firme. La reunión terminó con una votación, 15 votos a favor de expulsar a Tomás y a Aidiana, 5 en contra, y 3 abstenciones. Don Aurelio se aclaró la garganta. «Señor Herrera, el consejo ha decidido que usted y la niña deben abandonar San Rafael de los Álamos en un plazo de 1 semana».
Tomás asintió con dignidad, aunque el dolor era evidente en sus ojos. Respeto su decisión, pero no la comparto. Si debo irme, lo haré con la cabeza en alto. Esa noche, mientras empacaba sus escasas pertenencias, Tomás sintió una pequeña mano tocar su brazo. Aidiana lo miraba con ojos llenos de comprensión, aunque no entendiera completamente las palabras que se habían intercambiado. ¿Nos vamos?, preguntó en español, con su acento apenas perceptible. Nos vamos, confirmó Tomás, acariciando suavemente la cabeza de la niña. Pero algún día, cuando seas mayor, entenderás que hicimos lo correcto. Mientras la luna llena iluminaba las calles silenciosas de San Rafael de los Álamos, Tomás y Aidiana se prepararon para partir hacia un futuro incierto, llevando consigo solo su dignidad y la esperanza de que, en algún lugar, encontrarían un hogar donde el amor fuera más fuerte que el prejuicio. 2 años habían pasado desde que Tomás y Aidiana abandonaron San Rafael de los Álamos. Ahora vivían en Valle Esperanza, un pueblo minero próspero a 50 kilómetros de distancia, donde la necesidad de herreros era constante y las preguntas sobre el pasado, escasas. Aidiana, ahora de 8 años, caminaba por las calles polvorientas con la confianza de quien había encontrado su lugar en el mundo. Su español era fluido, aunque mantenía el acento musical que la diferenciaba de los demás niños. Vestía ropas mexicanas tradicionales que Tomás había comprado con sus primeros ahorros, pero llevaba trenzado en el cabello un pequeño amuleto apache que le había pertenecido a su madre. ¡Aidiana! ¡Aidiana!, gritó Pablo, un niño de su edad que corría hacia ella con entusiasmo. Mi papá dice que puedes venir a cenar con nosotros esta noche. La niña sonrió ampliamente. En Valle Esperanza había encontrado algo que nunca experimentó en San Rafael: aceptación. Los niños la incluían en sus juegos, las madres la saludaban con cariño, y don Sebastián, el alcalde, incluso había elogiado públicamente el trabajo de Tomás en la herrería. Dile a tu mamá que llevaré tortillas, respondió Aidiana, usando la frase que había aprendido era apropiada para estas ocasiones. Tomás observaba desde la puerta de su herrería, donde el fuego crepitaba constantemente y el sonido del martillo contra el metal creaba un ritmo familiar. A sus 37 años, se veía más relajado, aunque las líneas de preocupación alrededor de sus ojos revelaban que las memorias del pasado aún lo perseguían. ¿Papá?, preguntó Aidiana, usando la palabra que había comenzado a usar naturalmente 6 meses atrás. ¿Crees que algún día podré visitar a mi gente? Tomás dejó el martillo y se limpió las manos en el delantal de cuero. Era una pregunta que Aidiana hacía con frecuencia, y él siempre respondía con honestidad. Cuando seas mayor, si es lo que deseas, te ayudaré a encontrar a tu tribu, dijo, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. Pero recuerda que tu gente no solo son los apaches. También somos tu familia ahora. Lo sé, respondió Aidiana, abrazándolo. Pero a veces sueño con mi mamá. Ella tenía ojos como los míos. Esa tarde, mientras trabajaba en la reparación de una carreta, Tomás recibió una visita inesperada. Don Fernando, un comerciante de San Rafael de los Álamos, apareció en la herrería con expresión incómoda. Herrera, dijo, quitándose el sombrero. Necesito hablar contigo. Don Fernando, respondió Tomás, continuando con su trabajo. ¿Qué lo trae por Valle Esperanza? Asuntos de negocios, mintió el comerciante, mirando nerviosamente hacia donde Aidiana jugaba con otros niños. Pero también, bueno, he venido por otro asunto. ¿Cuál? En San Rafael hemos tenido dificultades. Problemas con bandidos que atacan las caravanas. Necesitamos un herrero que pueda fabricar armas y reparar las que tenemos. Tomás levantó la vista, sorprendido. ¿Me está ofreciendo trabajo? Sí, pero... Don Fernando titubeó. Solo a usted. La niña. Bueno, la situación no ha cambiado. Entonces mi respuesta es no, dijo Tomás firmemente. Aidiana es mi hija. Donde voy yo, va ella. Herrera, sea razonable. Es una oportunidad de oro. Una oportunidad que requiere que abandone a mi hija no es una oportunidad. Es una traición. Don Fernando se marchó frustrado, pero no sin antes lanzar una mirada llena de resentimiento hacia Aidiana, quien había observado toda la conversación desde la distancia. ¿Qué quería ese señor?, preguntó la niña cuando don Fernando se hubo ido. Nada importante, respondió Tomás, pero Aidiana había aprendido a leer las expresiones de su padre adoptivo. Era de San Rafael, ¿verdad?, insistió. Reconocí su cara. Tomás suspiró y se sentó en un banco de madera. Sí, era de allí. Quería que regresara para trabajar. ¿Y yo qué?
Tú vienes conmigo a donde sea que vaya. Eso nunca cambiará. Durante los siguientes meses, Aidiana desarrolló habilidades que sorprendían a todos en Valle Esperanza. Tenía una memoria excepcional para las plantas medicinales, conocimiento heredado de sus ancestros apaches, y ayudaba a Doña María, la curandera del pueblo, a preparar remedios que aliviaban dolencias que los médicos tradicionales no podían curar. Esta niña tiene un don, comentó Doña María a Tomás una tarde. Conoce instintivamente qué plantas usar para cada enfermedad. Es parte de su herencia, respondió Tomás con orgullo. Los apaches han sido curanderos durante siglos. ¿Le has enseñado sobre sus tradiciones?, preguntó Doña María. Lo que puedo. Pero hay mucho que no sé. Algún día, cuando sea mayor, la llevaré a conocer más sobre su cultura. Un día, mientras Aidiana recogía hierbas en las colinas cercanas al pueblo, escuchó voces que hablaban en apache. Su corazón se aceleró mientras se acercaba sigilosamente a un grupo de árboles donde 3 hombres de su tribu descansaban. ¿Quién eres tú, niña?, preguntó uno de ellos en apache, notando su presencia. Soy Aidiana, hija de Nahuel y Yuriko, respondió ella en el idioma que había mantenido vivo en su memoria. Los hombres se miraron con sorpresa. ¿Eres la hija de Nahuel el curandero? Te creíamos muerta. Un hombre bueno me salvó, explicó Aidiana. Ahora vivo en el pueblo mexicano. ¿Vives con los enemigos de tu pueblo?, preguntó otro de los hombres, con tono de desaprobación. Vivo con mi familia, respondió Aidiana con firmeza. El hombre que me crió me enseñó que no todos los mexicanos son enemigos, así como no todos los apaches son guerreros. Los hombres hablaron entre ellos en voz baja antes de dirigirse nuevamente a Aidiana. Tu tribu te extraña, pequeña curandera. Si algún día deseas regresar, serás bienvenida. ¿Y si deseo traer a mi padre adoptivo?, preguntó Aidiana. Eso, respondió el líder del grupo, sería más difícil de aceptar. Esa noche, Aidiana le contó a Tomás sobre el encuentro. Su padre adoptivo la escuchó con atención, notando la confusión en los ojos de la niña. ¿Crees que soy una traidora a mi pueblo?, preguntó Aidiana. Creo que eres una niña que ha aprendido que el mundo es más grande que las divisiones que los adultos creamos, respondió Tomás. Tu lealtad no tiene que estar dividida entre 2 mundos. Puedes honrar a ambos. ¿Pero cómo? Siendo fiel a quien eres y a los valores que hemos construido juntos. La compasión, la justicia, el respeto por todos los seres humanos. Mientras las estrellas brillaban sobre Valle Esperanza, Aidiana se quedó despierta pensando en las palabras de Tomás. En su corazón, comenzaba a gestarse una comprensión profunda de que su identidad no estaba limitada por las fronteras de raza o cultura, sino expandida por el amor y la aceptación que había encontrado en su familia adoptiva. 5 años más tarde, Aidiana había crecido hasta convertirse en una joven de 13 años cuya belleza reflejaba la mezcla única de su herencia apache y la gracia que había desarrollado viviendo entre los mexicanos. Su cabello negro brillaba como seda bajo el sol del desierto, y sus ojos oscuros irradiaban una sabiduría que parecía sobrepasar su edad. Valle Esperanza había prosperado considerablemente. La mina de plata había atraído a más familias, y el pueblo se había expandido con nuevas casas, una escuela más grande y hasta una pequeña iglesia de piedra. Tomás, ahora reconocido como el mejor herrero de la región, había construido una herrería más grande y había entrenado a 2 aprendices. Aidiana, necesito que vayas al pueblo de al lado a entregar estas herramientas, dijo Tomás una mañana de octubre, mientras envolvía cuidadosamente varias piezas de metal forjado. ¿A cuál pueblo?, preguntó ella, aunque por la expresión de su padre adoptivo, ya intuía la respuesta. A San Rafael de los Álamos. Un silencio incómodo se instaló en la herrería. Aidiana no había regresado a ese lugar desde que era niña, pero las historias del rechazo y la humillación que habían sufrido permanecían vividas en su memoria. ¿Estás seguro de que es necesario?, preguntó, tratando de mantener la voz tranquila. Don Aurelio me envió un mensaje urgente. Necesitan herramientas para fortalecer las defensas del pueblo. Hay rumores de que una banda de forajidos está operando en la zona. ¿Los mismos bandidos de los que hablaba don Fernando hace años? Probablemente. Pero ahora la situación es más grave. Han atacado 3 pueblos en el último mes. Aidiana asintió con determinación. Iré, pero no me quedaré más tiempo del necesario. El viaje a San Rafael de los Álamos tomó medio día. Mientras se acercaba al pueblo de su infancia, Aidiana observó que poco había cambiado. Las mismas casas de adobe, las mismas calles polvorientas, los mismos rostros que ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y reconocimiento.
¿Eres la niña Apache? Preguntó doña Carmen, ahora visiblemente envejecida, desde su puesto de frutas. Soy Aidiana Herrera, respondió ella con dignidad, usando el apellido que había adoptado oficialmente. La noticia de su presencia se extendió rápidamente por el pueblo. Mientras caminaba hacia la oficina del alcalde, Aidiana notó las miradas furtivas y los susurros que la seguían. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros desaprobación, y unos pocos, lo que parecía ser vergüenza. Don Aurelio, ahora un hombre de casi 70 años con el cabello completamente gris, la recibió en su oficina con expresión incómoda. Aidiana dijo, evitando contacto visual directo. Has crecido mucho. Los años tienden a tener ese efecto, respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traigo las herramientas que solicitó. Sí, por supuesto. Don Aurelio examinó las piezas con evidente alivio. Tomás sigue siendo el mejor herrero de la región. ¿Puedo preguntar por qué no pidieron ayuda a los herreros locales? ¿Por qué? Don Aurelio titubeó, porque necesitamos lo mejor. La situación es grave. Aidiana estudió el rostro del alcalde. ¿Qué tipo de situación? Una banda de forajidos ha estado atacando pueblos sistemáticamente. Son crueles y organizados. Mataron a 11 personas en Santa Ana la semana pasada. Han pedido ayuda al gobierno. ¿Qué gobierno?, se burló don Aurelio. Estamos demasiado lejos de la capital. Cuando llega la ayuda, los bandidos ya se han ido. Aidiana asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Tienen algún plan de defensa? Algunos hombres están organizando patrullas, pero somos principalmente comerciantes y agricultores. No sabemos luchar contra criminales profesionales. ¿Cuántos hombres tiene la banda? Los reportes hablan de 15 o 20, liderados por un hombre llamado El Escorpión. Son despiadados. Mientras regresaba a Valle Esperanza, Aidiana no podía dejar de pensar en la conversación. A pesar del trato que había recibido años atrás, no podía ignorar la genuina preocupación que había visto en los ojos de don Aurelio. ¿Cómo estuvo la visita?, preguntó Tomás cuando ella regresó. Complicada, respondió Aidiana, y le contó sobre los bandidos y la situación desesperada del pueblo. ¿Y qué piensas hacer? Nada. No es nuestro problema. Tomás la estudió cuidadosamente. ¿Realmente crees eso? Aidiana suspiró. No lo sé. Parte de mí siente que se merecen enfrentar solos las consecuencias de sus decisiones. Pero otra parte. ¿Otra parte qué? Otra parte recuerda que hay niños inocentes en ese pueblo. Niños que no tuvieron nada que ver con lo que nos pasó. 3 días después, llegó un jinete a Valle Esperanza con noticias terribles. Los bandidos habían atacado San Rafael de los Álamos durante la noche. Habían matado a 5 personas, incluyendo a don Aurelio, y habían robado todo lo que tenía valor. ¿Sobrevivientes?, preguntó Tomás al mensajero. Muchos, pero están aterrorizados. Los bandidos dijeron que regresarían en una semana para llevarse a todas las mujeres jóvenes. Aidiana sintió como si un puño helado le golpeara el estómago. ¿Las mujeres jóvenes? Sí, señorita. Aparentemente las venden en los mercados de esclavos del sur. Esa noche, Aidiana no pudo dormir. Caminó por las calles silenciosas de Valle Esperanza, pensando en las niñas de San Rafael que habían crecido durante su ausencia. Niñas que ahora enfrentaban un destino horrible simplemente por la mala suerte de vivir en un pueblo indefenso. ¿No puedes dormir?, preguntó Tomás, encontrándola sentada en el porche de su casa. No puedo dejar de pensar en lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Voy a regresar a San Rafael de los Álamos. ¿Para qué? Para ayudar. Tomás se sentó junto a ella. ¿Estás segura? Después de todo lo que te hicieron. Precisamente por eso, respondió Aidiana con voz firme. Porque sé lo que es ser rechazada, no puedo permitir que otras niñas sufran algo peor. ¿Qué piensas hacer? No puedes enfrentar a una banda de forajidos tú sola. No voy sola. Voy con todo lo que me has enseñado, con todo lo que he aprendido de mi pueblo apache, y con la ayuda de cualquiera que esté dispuesto a luchar por lo que es correcto. Tomás sonrió con orgullo y preocupación a la vez. Entonces será mejor que empecemos a planear. Mientras las estrellas brillaban sobre los tejados de Valle Esperanza, padre e hija adoptiva comenzaron a diseñar un plan que podría salvar a San Rafael de los Álamos, o costarles la vida en el intento.
El amanecer del quinto día después del ataque encontró a Aidiana cabalgando hacia San Rafael de los Álamos acompañada por 12 hombres de Valle Esperanza, incluyendo a Tomás. Habían pasado 4 días organizando la expedición, reuniendo armas y medicinas, y más importante aún, enviando mensajes secretos a las tribus apaches de la región. ¿Crees que vendrán?, preguntó Tomás, refiriéndose a los apaches. Vendrán, respondió Aidiana con seguridad. Les expliqué que no se trata de ayudar a los mexicanos, sino de proteger a niñas inocentes. Eso es algo que cualquier guerrero honorable comprende. Cuando llegaron a San Rafael de los Álamos, encontraron un pueblo sumido en el terror. Las calles estaban prácticamente vacías, las ventanas cerradas, y los pocos hombres que quedaban caminaban con rifles en las manos y miradas nerviosas. Doña Carmen, ahora viuda después de la muerte de su esposo en el ataque, se acercó tímidamente a Aidiana. ¿Has venido a ayudarnos?, preguntó con voz quebrada. He venido a proteger a las niñas, respondió Aidiana simplemente. ¿Por qué?, preguntó doña Esperanza, que había envejecido considerablemente y perdido toda su arrogancia anterior. Después de cómo te tratamos. Porque es lo correcto, respondió Aidiana. Y porque las niñas de este pueblo no tienen la culpa de las decisiones que tomaron los adultos hace años. Durante el resto del día, Aidiana organizó las defensas del pueblo con una eficiencia que sorprendió a todos. Había aprendido estrategias de guerra de sus conversaciones con guerreros apaches, y las combinaba con conocimientos de fortificación que había adquirido leyendo libros que Tomás le había conseguido. Necesitamos que todas las mujeres y niños se refugien en la iglesia, explicó a los hombres reunidos. Es el edificio más sólido del pueblo. Los hombres formarán 3 líneas de defensa en las calles principales. ¿Quién te hizo líder?, preguntó don Rodolfo, el comerciante que había sido uno de los más vocales en su expulsión años atrás. Nadie, respondió Aidiana calmadamente. Pero soy la única aquí que tiene un plan y la experiencia para ejecutarlo. Si prefieren enfrentar a los bandidos sin organización, son libres de hacerlo. Don Rodolfo bajó la mirada, avergonzado. No, tienes razón. ¿Qué necesitas que hagamos? Al caer la noche, Aidiana subió a la torre de la iglesia para hacer guardia. Desde allí podía ver las colinas circundantes, donde sabía que los guerreros apaches se habían posicionado según el plan acordado. Aidiana llamó una voz desde abajo. Era el padre Miguel, ahora un anciano frágil pero con ojos aún brillantes. Padre, respondió ella, bajando de la torre. Quiero pedirte perdón, dijo el sacerdote con voz temblorosa. Hace años, cuando eras niña, no tuve el valor de defenderlos a ti y a Tomás. Dejé que el miedo y los prejuicios nublaran mi juicio cristiano. Padre, usted no tiene que. Sí tengo que hacerlo. Eras una niña inocente, y nosotros te fallamos. Pero ahora has regresado para salvarnos cuando no merecemos tu ayuda. Aidiana tomó las manos arrugadas del sacerdote. Padre, he aprendido que el perdón no es algo que se merezca. Es algo que se da libremente, como el amor. Al amanecer del 6º día, los vigías reportaron polvo en el horizonte. Los bandidos se acercaban. 20 jinetes, gritó uno de los hombres desde la torre. Vienen armados hasta los dientes. Aidiana sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la calma. Todos a sus posiciones. Recuerden el plan. Los bandidos llegaron al pueblo con gritos de guerra, disparando al aire para intimidar a los habitantes. Su líder, un hombre alto y barbudo con cicatrices en el rostro, se adelantó montado en un caballo negro. Soy el Escorpión, gritó. Vengo por las mujeres que prometí. Entreguen a todas las que tengan entre 15 y 30 años, y el resto vivirá. Aidiana salió de detrás de una barricada, con un rifle en las manos. Yo soy Aidiana Herrera, respondió con voz que se escuchó por todo el pueblo. Y nadie se llevará a ninguna mujer de este lugar. El Escorpión se rió con crueldad. ¿Una niña pretende detenerme? ¿Sabes cuántos hombres he matado, pequeña? ¿Sabe cuántos cobardes han subestimado a una mujer apache?, replicó Aidiana. La sonrisa del bandido se desvaneció. ¿Apache? ¿Qué hace una apache defendiendo a mexicanos? Defendiendo lo que es correcto. Mátenlos a todos, gritó el Escorpión, y el ataque comenzó. La batalla fue feroz pero breve. Los bandidos, acostumbrados a atacar pueblos indefensos, no esperaban la resistencia organizada que encontraron. Aidiana había dividido a los defensores en 3 grupos estratégicos, uno que atacaría desde las azoteas, otro que defendería las barricadas en las calles,
y un tercero que permanecería oculto hasta el momento crucial. Los primeros disparos resonaron como truenos en el aire matutino. El Escorpión y sus hombres cargaron contra las barricadas principales, pero fueron recibidos por un fuego cruzado que los desorganizó inmediatamente. 3 bandidos cayeron en los primeros minutos del enfrentamiento. «Retírense a las colinas», gritó el Escorpión, dándose cuenta de que habían subestimado gravemente a los defensores. Pero era demasiado tarde. En ese momento, los guerreros apaches que habían estado esperando en las colinas circundantes aparecieron como fantasmas del desierto. 20 guerreros experimentados rodearon a los bandidos, cortándoles toda ruta de escape. «Es una trampa», gritó uno de los forajidos, pero sus palabras se perdieron en el rugido de la batalla. Aidiana, moviéndose con la agilidad que había heredado de su pueblo y la disciplina que había aprendido de Tomás, dirigió el ataque final. Con un grito de guerra en lengua apache, señaló a los bandidos restantes. La batalla terminó en menos de 1 hora. El Escorpión y 5 de sus hombres habían muerto, 8 más fueron capturados, y los pocos restantes huyeron hacia el desierto perseguidos por los guerreros apaches. Cuando el polvo se asentó, un silencio profundo envolvió San Rafael de los Álamos. Los habitantes salieron lentamente de sus refugios, mirando con asombro los cuerpos de los bandidos que habían aterrorizado la región durante meses. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó don Rodolfo, con voz llena de admiración y vergüenza. «No lo hice sola», respondió Aidiana, señalando a los guerreros apaches que comenzaban a retirarse hacia las colinas. «Mis 2 pueblos trabajaron juntos». 3 días después, cuando los heridos habían sido atendidos y los muertos enterrados, el pueblo organizó una ceremonia de agradecimiento en la plaza principal. Toda la población se reunió, incluyendo a los guerreros apaches que habían decidido quedarse para las festividades. Don Sebastián, el nuevo alcalde interino, se puso de pie frente a la multitud. «Hermanos», comenzó con voz emocionada, «estamos aquí para reconocer una deuda que nunca podremos pagar completamente. Aidiana Herrera, una joven a quien este pueblo una vez rechazó, ha regresado para salvarnos cuando más lo necesitábamos». Los murmullos de aprobación se extendieron por la multitud. Muchos ojos estaban húmedos de lágrimas, especialmente entre las mujeres jóvenes que habían sido salvadas de un destino horrible. «Pero más importante aún», continuó don Sebastián, «nos ha enseñado que el valor verdadero no tiene que ver con el color de la piel o el lugar de nacimiento. Tiene que ver con el corazón». Aidiana se levantó lentamente, sintiendo las miradas de todo el pueblo sobre ella. Por un momento, se sintió como la niña de 6 años que había sido rechazada en esta misma plaza años atrás. Pero ahora era diferente. Ahora era una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. «Hermanos de San Rafael», dijo con voz clara y firme, «he aprendido que la verdadera fuerza no viene de la venganza, sino del perdón. No vine aquí para demostrar nada, sino para proteger a los inocentes». «Perdónanos», gritó doña Carmen desde la multitud. «Perdónanos por haber sido tan ciegos». «Sí, perdónanos», se sumaron otras voces. Aidiana miró a Tomás, quien le sonrió con orgullo infinito. Luego miró a los guerreros apaches, que asintieron con respeto. Finalmente, miró a la multitud de rostros que una vez la habían rechazado y que ahora la miraban con admiración y arrepentimiento. «No hay nada que perdonar», dijo finalmente. «Todos hemos crecido. Todos hemos aprendido». El padre Miguel, apoyándose en su bastón, se acercó a Aidiana. «Hija mía», dijo con voz temblorosa, «¿nos honrarías quedándote con nosotros? Este pueblo te necesita». Aidiana sonrió suavemente. «Padre, mi hogar está en Valle Esperanza, con la familia que me eligió cuando nadie más lo hizo. Pero San Rafael de los Álamos siempre será parte de mi historia». «¿Y si necesitamos tu ayuda otra vez?», preguntó doña Esperanza. «Entonces sabrán dónde encontrarme», respondió Aidiana. «Pero creo que ya no necesitarán mi ayuda. Han aprendido que la verdadera fuerza viene de la unidad, no de la división». Uno de los guerreros apaches, un hombre mayor llamado Tacoda, se acercó a Aidiana. «Hermana pequeña», dijo en apache, «tu padre Nahuel estaría orgulloso. Has honrado a ambos pueblos». «¿Cómo conociste a mi padre?», preguntó Aidiana sorprendida. «Era mi hermano», respondió Tacoda con una sonrisa. «Eres mi sobrina, y siempre serás bienvenida en nuestra tribu». Las lágrimas finalmente llegaron a los ojos de Aidiana. Durante años había sentido que pertenecía a 2 mundos sin ser completamente aceptada en ninguno. Ahora se daba cuenta de que había estado equivocada. No pertenecía a 2 mundos separados, había creado un puente entre ellos. Esa noche, mientras se preparaba para partir de regreso a Valle Esperanza,
Aidiana caminó una última vez por las calles de San Rafael de los Álamos. En cada esquina, había niños jugando juntos, algunos mexicanos, algunos de familias mixtas, y algunos que habían llegado de otras partes. Los prejuicios que una vez habían dividido al pueblo parecían estar desapareciendo lentamente. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Tomás, apareciendo a su lado. Sí, respondió Aidiana, tomando su brazo. Pero ahora tengo 2 hogares, 2 familias. ¿Y cómo te sientes con eso? Me siento completa, respondió ella, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. Me siento como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Mientras cabalgaban hacia Valle Esperanza, Aidiana llevaba consigo no solo las bendiciones de ambos pueblos, sino también la profunda comprensión de que el amor y el coraje pueden superar cualquier barrera construida por el miedo y la ignorancia. La niña apache que una vez fue rechazada se había convertido en una mujer que unió 2 mundos, demostrando que la verdadera identidad no se define por las circunstancias del nacimiento, sino por las elecciones que hacemos y el amor que compartimos. Y en San Rafael de los Álamos, una nueva historia comenzó a contarse, la historia de una comunidad que aprendió que la diferencia no es una amenaza, sino una oportunidad para crecer y fortalecerse juntos. El círculo se había cerrado, pero no como un final, sino como un nuevo comienzo lleno de esperanza y posibilidades infinitas.